Bienvenidos, está todo pronto para hablar otra vez de Sistemas Arroz Ganadería. INEA Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. En este caso, el avance tiene que ver con el rol de las pasturas en ambientes desafiantes. Mi nombre es Rodrigo Zarza, trabajo en INEA desde el 2008, estoy vinculado o inicié mi vinculación a través de un proyecto Fontagro, trabajando en pasturas naturalizadas, después concursé en el área de manejo de pasturas y forraje, en el cargo que tenía el ingeniero Paco Formoso, y bueno, ahí empecé directamente trabajando con Mónica Rebufo, una mejoradora acá de la Estanzuela. Empecé a hacer mis pasos acá. Si bien mi familia es la tercera generación, mis abuelos arrancaron alambrando los predios de las estaciones experimentales, pues mi papá empezó a trabajar tanto en lechería y después en manejo, se trasladó a Tacuarembó. Mi hermano también estuvo trabajando en mejoramiento genético, así que en Estanzuela ya somos casi parte de la familia con 80 años. Hay que agregar que actualmente está como director interino de INEA Estanzuela. Desde allí habla de el rol de las pasturas en ambientes desafiantes. Creo que es muy oportuno el título, ya que en lo personal para mí fue un desafío irme a salir del sur, de la zona más intensiva, la lechería, ganadería intensiva, irme a 33. Para mí irme allá fue algo desafiante. Pero resulta que me encontré que la pastura también se enfrenta a un ambiente, como le llamo yo, desafiante, al enfrentarse a la situación, a los barbechos de arroz. Una cosa es sembrar pasturas en forma tradicional y otra cosa es sembrar las pasturas en las condiciones que nos deja el rastrojo de arroz. Entonces es un ambiente bastante complejo. Se cosecha a veces en húmedo, con huellas, con mucha agua, con un volumen de paja que queda ahí, y a veces complica un poquito. Entonces, el primer desafío que me enfrenté, bueno, ¿cómo caracterizo ese ambiente de la siembra de pasturas sobre rastrojos de arroz? Empezamos a discutir con el equipo y claramente identificamos un ambiente de huella, porque para mí era nuevo ver esos huellones grandes, esas huellas, esas máquinas doble, dual, adelante, los carretones. Entonces hay una situación de cosecha de húmedo a veces, donde se generamos esas huellas, y ese es un primer ambiente donde la semilla cuando sembramos está cayendo. Después el otro que me llamó la atención era el volumen de paja que quedaba en la cola de la máquina. Difícil pensar que una semillita tan chica puede emerger de esa situación. Y finalmente identificamos un tercer ambiente que podía ser la zona sin interferencia, que es la que se genera entre cabezal y cabezal de la máquina cuando va, que no es huella, que no es cola, que es un pedacito ahí entre la cola de la máquina, donde ahí no tenemos huella, donde ahí no hay residuos y donde es una situación lo más parecida a una siembra tradicional en el sur. Y después había una cuarta situación que arrancamos evaluando eso y después agregamos una cuarta que es la zona de taipa, porque en las zonas de arroz quedan las taipas ahí, a veces se rompen, a veces se laborean, y esa es una situación particular, porque no hay arroz, no hay residuos, algo cuando cruza la máquina, pero está más elevada que el resto, está laboreada, entonces esa es otra función. La idea entonces era evaluar cuál era el nivel de implantación, ¿tá?, de las pasturas en esos ambientes. Y fundamentalmente cuando estamos hablando de gramíneas, que tradicionalmente la rotación de pasturas estaba integrada por una mezcla que era de lotus, blanco y regras,
¿sí? Donde en los últimos años, como les decía, empezamos a incorporar festuca. Y la festuca, la particularidad que tiene es que no tiene la capacidad que tiene Regras para emerger y para desarrollarse tan rápido. Entonces, ahí había algunos procesos, se identificaban que había pérdidas de planta, que la persistencia era menor de lo que se esperaba. Entonces, el objetivo fue analizar un poco la primera fase, que es la implantación. Si nosotros no logramos plantas en esa fase, difícilmente logremos producir forraje después. Para consignar, para reiterar, está ese concepto, sistema ganar-ganar. La diferencia entre si el productor de arroz es el mismo que va a sembrar la pastura o si la pastura la siembra el productor arrocero y después el ganadero la queda. Esas cuestiones de fecha de siembra, se atrasó el arroz, siembro, los cuidados de la sembradora, el cuidado, el manejo del rastrojo. Como te decía, lo que define estos ambientes que te mencionaba es el propio rastrojo. Entonces, la condición en que llega el arroz, el volumen de paja, el tipo de arroz, el ciclo del arroz, de alguna forma define la situación previa a la siembra de pasturas. Y esto mucha gente no lo ve. En realidad, a veces, hoy, capaz que más que antes, porque hay un interés real y por eso hoy estamos investigando, pero cuando hablamos, el que mandaba en la rotación era el arroz. La pastura sembraba y bueno, pero hoy, lo comentaba Jesús, cuando incorporamos la soja es diversificar los ingresos. Entonces, bueno, la parte ganadera empieza a ser importante junto. Entonces, bueno, por lo tanto, la alimentación que le damos a ese ganado es importante. Entonces, empezar a ver un poquito más qué es lo que sembramos, cómo lo sembramos, inclusive la estrategia de fertilización. Se habla de la fertilización en el arroz, pero la estrategia de fertilización en pasturas no está definida para ese sistema arroz-pastura. Cuando consultás a los productores, bueno, sí, ¿qué criterio? No lo tienen muy claro, hago esto, pero no hay un plan. Entonces, si queremos que las pasturas funcionen, realmente hay que prestarle más atención, deberíamos prestarle la misma atención que el arroz. Lo que pasa es que la pastura tiene una característica particular. La pastura tú la siembras, si está en condiciones aptas para crecimiento, ella macolla, se pastorea, tiene además el efecto adicional que mencionaba José de Jesús, perdón, el efecto del pastoreo, de la remoción, de la incorporación de nutrientes, y eso hace que la pastura sea un sistema diferente al arrocero, y que además es permanente en el tiempo, y eso está afectado por el manejo nuestro. Y uno de los desafíos, cuenta Zarza, tiene que ver con contar plantas. Y es difícil, pero realmente créanme que es importante, porque de esa forma nosotros estamos advirtiendo o proyectando cuál es el resultado de nuestras pasturas. Y encadenado a eso, el nivel de producción y el nivel de ganancia que vamos a tener a nivel de carne. Y ahí está la cuenta. De alguna forma, a ver, esto es la primera fase, es la implantación, pero lo que mencionaba es, la pastura no es solo la implantación, es el primer paso. Yo siempre digo, es como el éxito para una carrera, es la largada, pero después en una carrera tú tenés el auto, el piloto, el equipo que te está conduciendo. Entonces, después, por ejemplo, los momentos de pastoreo, cómo ingreso, cómo es el manejo del pastoreo en los primeros etapas de la pastura, el primer año. Bueno, lo ideal es cuidar que el pastoreo en esos momentos de invierno, que no estemos ingresando a categorías muy pesadas, porque en realidad las plantas son chiquitas, las podemos, imagínate un animal de 300, 400 kilos, con esas plantitas las estamos aplastando. Entonces tenemos que dejar un poco, y a veces en el apuro del productor de llegar a ese pastoreo, a veces tenemos ahí. Después el otro problema es el verano. Obviamente, lo que hablamos, el ambiente arrocero tiene suelos con una estructura diferente a la que tenemos acá en el sur. Entonces, durante los veranos, altas temperaturas, empezamos a tener grietas, suelos más arcillosos. Y la festuca, por ejemplo, que es lo que yo te mencionaba, que es una de las cosas que estamos evaluando,
necesita cierto remanente y un alivio durante el verano para poder tener la persistencia. Y eso es a veces lo que estamos viendo que no se logra. Entonces, tenemos buenas implantaciones, pero después durante los veranos, claro, empieza a apretar el calor, empieza a apretar la seca y tenemos ese recurso y bueno, es difícil al ganadero. INEA Podcast. Más información en www.inea.uy. Resumiendo, creo que es importante que tengamos claro que cuando estamos pensando en pasturas perennes de 3 años, en una rotación arrocera, ahora incluyendo la soja, a veces se nos alarga más, pero es importante definir qué especies vamos a sembrar y en esa consideración definir un poco los objetivos. Es bueno, y tener ese cuidado a la implantación, porque si no logramos las plantas, hay algo que se llama el coeficiente de logro, que es el número de plantas logradas versus las semillas viables sembradas. Entonces, si yo hoy mencionaba esas 10, 15 millones de semillas, que si corregimos por germinación, viabilidad baja, pero es un montón, si contamos las logradas son poquitas. Entonces, a trabajar sobre eso, no olvidarse de eso. Inclusive tenemos un compañero que está también trabajando sobre la susceptibilidad de las especies frente a algunos herbicidas que se usan en arroz y tratando de generar algún antecedente de rankear las especies en función de la susceptibilidad a algunos de los herbicidas que estamos usando. Entonces, la siembra de pasturas es compleja, no es un cultivo anual, implica cuidado durante todo el ciclo de vida y eso a veces nos olvidamos. Somos muy exigentes a veces con la pastura, pero no dedicamos el tiempo y el cuidado que es necesario, o que se lo dedicamos a un cultivo anual. Entonces, si nosotros hiciéramos el esfuerzo de dedicar la misma atención, el mismo cuidado que le dedicamos al cultivo de trigo, perdón, al cultivo de arroz o al cultivo de soja, las pasturas del sistema arroz-ganadería serían como todo el mundo quiere, permanentes, con alta producción y altos rendimientos de carne. Está todo dicho. Vamos a reiterar las gracias por recomendar este podcast a alguien que les pueda interesar y lo pueda necesitar. Recuerden que están las vías de comunicación de INEA en las redes sociales y también en la página web inea.uy.